Bien, tenemos en esta situación dos cargas puntuales Q con igual valor. Ambas cargas son positivas. O sea que tenemos carga del mismo signo, por lo cual lo primero que empiezo por analizar es que hay una repulsión electrostática, ¿no? Estas cargas llegan al equilibrio, se repelen y cuando se abre un cierto ángulo, este hilo, un cierto ángulo beta, y beta se alcanza el equilibrio, por lo cual el sistema queda con fuerza neta cero, tanto una carga como la otra. Ahora bien, sabemos nosotros que cargas de igual signo se repelen, por lo tanto este es el vector que ejerce. Voy a poner la carga 1 sobre la 2 sabiendo que son iguales, Q1 y Q2 igual Q, y su valor es 3,3 por 10 a la menos 8 coulombs. Y acá tenemos el otro vector, fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1. Es lo mismo que decir Q sobre Q y Q sobre Q, teniendo claro que valen lo mismo ambas cargas. ¿Qué es lo que sucede? Que para que este sistema permanezca en equilibrio y por lo tanto, por ejemplo, si me enfoco en esta carga, no se acelere hacia la derecha ni experimente ningún movimiento, tiene que haber una fuerza que anule a la fuerza de origen eléctrico. Por lo cual voy a trazar acá el vector tensión porque tengo un hilo, el vector tensión, y en esta otra también existe una tensión. Esta tensión, ambas tensiones, están oblicuas, o sea que ni verticales ni horizontales, por lo cual se descomponen en las dos correspondientes componentes, a la cual le llamamos tensión en Y y tensión en X. Y para esta situación lo mismo, tensión en X y tensión en Y. Acá nosotros analizamos la fuerza-tensión, las componentes de las mismas y las fuerzas de origen eléctrico. Lo importante es llegar a determinar todas las fuerzas que se ejercen sobre cada una de las cargas puntuales, que falta la fuerza peso sobre cada una de ellas. El objetivo del ejercicio, después de efectuar este análisis, es determinar el valor de la masa m de cada una de las partículas. Ambas tienen igual masa y por eso también se da esta condición de equilibrio con estas circunstancias. Una vez efectuado el esquema y la descomposición de vectores, culminado, dado un comienzo y culminado todo el análisis vectorial, que es lo primero que debo hacer porque es lo que me condiciona los cálculos, ahí sí procedo analíticamente. En este caso, si voy a representar el peso de cada partícula, nos va a quedar peso igual al producto de masa por gravedad, peso igual a m por g, masa por aceleración gravitatoria. Cuando observo acá, nos queda que el vector peso se equilibra con TI y peso con TI, por lo cual en lugar de peso puedo sustituir el módulo de la componente de la tensión en el eje Y es igual al producto de la masa por la aceleración gravitatoria. Acá nosotros tenemos un pequeño ángulo alfa como consecuencia del desplazamiento y el movimiento de ambas cargas, que si traslado la tensión en Y, la componente de la tensión en el eje Y para este lado acá, y le pongo TI, armo un triángulo rectángulo, entonces acá nos queda tensión en X, tensión en Y, la tensión T. Cuando tenemos un triángulo rectángulo son válidas las tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y en este caso, si tomamos este ángulo como consideración, tenemos el cateto opuesto, que es la tensión en Y, y el cateto adyacente, que es la tensión en X. Por lo cual podemos plantear que la tangente del ángulo alfa es cateto opuesto, la componente del módulo de la tensión en el eje Y sobre el módulo de la tensión en el eje X,
Por lo cual puedo despejar TI, que nos queda TX por la tangente del ángulo alfa. Bien. Esta TI la podemos sustituir acá. Entonces nos queda TX, o sea, esta expresión por la tangente del ángulo alfa es igual al producto de la masa por la aceleración gravitatoria. Ahora bien, primer problema que se presenta es el ángulo alfa. No sé cuánto vale el ángulo alfa. No lo sé, pero sé, por ejemplo, el cateto adyacente y conozco la hipotenusa, porque para este triángulo rectángulo, considerando las longitudes, o este otro que son iguales, la hipotenusa es de 0,30 metros y el adyacente de 0,09, la mitad de 0,18, que es la distancia entre carga y carga. Por lo cual puedo aplicar la función coseno, que queda adyacente sobre hipotenusa. Entonces nos queda coseno de alfa es igual a adyacente 0,09 sobre la hipotenusa, que es 0,30. Por lo tanto, alfa es el inverso de la función, que nos queda coseno a la menos 1 de cociente entre 0,09 sobre 0,30. Entonces, efectúo los cálculos y nos queda el inverso de coseno, abro paréntesis, 0,09 dividido 0,30, cierro paréntesis, igual 72,5 grados. Quiere decir que alfa tiene un valor de 72,5 grados, que es este ángulo de acá. O sea que ahora alfa lo conocemos. Bien. M es nuestra incógnita. La aceleración gravitatoria se conoce, alfa se conoce. Seguimos con otro inconveniente. No conocemos el valor del módulo de la componente de la tensión en el eje X. Pero acá tenemos la fuerza de origen eléctrica, que se puede calcular su módulo aplicando la ley de Coulomb, por lo cual la componente de la tensión en el eje X tiene que anularse o tiene que ser igual, que es decir lo mismo, porque los sentidos son opuestos. Los módulos tienen que ser igual a la fuerza de origen eléctrica, que es constante por carga sobre distancia al cuadrado. Que esto queda Tx igual, un número por sí mismo queda elevado al cuadrado, constante por Q al cuadrado sobre distancia al cuadrado. Entonces acá se encuentra una expresión para la componente de la tensión en el eje X en función de la carga Q y de la distancia. Nosotros habíamos encontrado primeramente que esta expresión, a la cual si se logra armar esta ecuación con una sola incógnita, tiene solución. Por lo cual, en lugar de la tensión en X, sustituyo la expresión encontrada, que nos queda constante por carga al cuadrado, por ser iguales las cargas, queda Q por Q al cuadrado, sobre distancia al cuadrado, y esto es tensión en X por la tangente del ángulo recién encontrado acá, 72,5 grados, por la tangente de 72,5 grados. Esto es igual al producto de la masa m por la aceleración gravitatoria. Si sustituyo los valores nos queda 9 por 10 a la 9, que es la constante eléctrica, por el valor de la carga Q que nos proporciona la letra, 3,3 por 10 a la menos 8 coulombios elevado al cuadrado, sobre la distancia existente de carga a carga, ¿no? 0,18 metros al cuadrado, por la tangente de 72,5 grados, que ya lo voy a calcular acá, porque así ya lo pongo como valor. Nos queda tangente de 72,5 grados, que nos da 3,17, lo vamos a redondear a 3,2, por lo tanto queda 3,2, igual al producto de M por G. Hacer una pequeña separación acá. Entonces, operando con estos valores tenemos 9 exponente a la 9 por 3,3 exponente a la menos 8 al cuadrado, que está acá, por 3,2,
que es la tangente del ángulo, dividido 0,18 al cuadrado, que es la distancia entre las cargas, lo cual nos da 9,68 por 10 a la menos 4, igual al producto de m por la aceleración gravitatoria, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por lo cual el valor de la masa m va a quedar 9,68 por 10 a la menos 4 sobre la aceleración gravitatoria, por lo cual la masa m queda con un valor de 9,88 por 10 a la menos 5 kilogramos dentro del sistema internacional OMKS.